Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo van, queridos amigos? La última vez perdimos el inicio de la Libertadores. Hoy estamos en la semi de la Copa Chile, que podría ser un lindo primer objetivo. Pero miren cuánto están cansados todos casi. Vamos a hacer algunos cambios, porque si queremos estar a la altura, habrá que tener frescura. Así que, muy bien, ¿cómo suena eso? Si tenemos que estar a la altura, sí. Así que vamos a hacer algunos cambios. Denis está bien, ¿no? Y vamos a hacer que jueguen algunos más que otros. Yo me llamo el Rey Meister. Sigo disfrutando de hacer eso con ustedes y para ustedes. Así que no se olviden de ir a darle me gusta, compartir el video y bueno, a también seguir apoyando con su cariño y con sus ayudas. No os cuesta nada dejar un comentario y poner un me gusta. Y si son tan valientes, si son tan buenos amigos, pues hasta dejarme, hasta compartir para un video con sus seres queridos, no es malo, ¿no? Así que vamos a darlo con todo. No puede ser una temporada nada más con 11 jugadores. Me hubiese encantado que sea posible, pero no puede ser. Así que vamos a poner en el reposo a algunos. Van a descansar. Y vamos a ir a por el partido así, ¿eh? A la épica, a la heroica. Frente al Colo. No sé si es una estupidez o si es realmente algo para orgullecerse, pero bueno. Igual es que no nos queda otro. Tenemos que hacerlo y tenemos que estar valiente, ver el partido, lo que nos va a dar. Todavía estoy destrozado. Sí, estoy destrozado. Perdimos un partido en Brasil que no deberíamos perder nunca. Pero bueno, no se dio. Por lo que sea, no se dio. Así que estamos casi ahí. Sino el fin de también se anuncia bien, ¿eh? Pinta bien. La UVA va a ir a buscar los 3 puntos para la salvación, esperando que esta vez pueden ser realistas delante del gol. Y vamos, Denis de capital, 4-3-3. Suerte, señores, suerte. Vamos con todo frente al Colo Colo. Nos va a hacer un partido muy rico, muy lindo. El derby. Acuérdense que ganamos el derby que no contaba para nada en pretemporada. Bueno, contaba solo para lograr ganar la pretemporada. Pero así para los puntos o el pase a la próxima ronda no contaba. Esta vez sí cuenta. Esta vez sí cuenta. Porque si ganamos aquí y lo aseguramos en la vuelta, estaremos en la final de la Copa Chile. Lo que también es lo importante, ¿eh? Suena así como un cachondo, pero es importante en la carrera de un entrenador. Lograr otro trofeo, lograr otras finales, pues lograr metas, porque para eso se les pagan, para eso se les esperan. No sé cómo va a salir este Colo, pero nosotros, al tener partido de Libertadores antes, donde los muchachos tiraron muchísima energía y era necesario jugar con
un equipo distinto y da frescura. Hasta os diré más. Si nos sale bien hoy, de verdad, si nos sale bien aquí, no descarto que en la vuelta vuelva a jugar los mismos titulares de hoy. Porque sería como 3 o 4 días antes del partido frente a Boca que esto sí va a ser decisivo, porque ya sería la segunda jornada de la Libertadores. No podemos fallar, no podemos fallar. El sueño de la Libertadores nos tiene que llevar al más alto posible. Es decir, primero salir del grupo y arranca el partido. Arranca un derbi. Soñamos, disfrutamos y sobre todo buen juego. Viene la pelota con el Colo. Recupera la U de Chile. Aparece Leiva. Leiva para Deni. Deni abre para Rosas. Rosas contra la defensa. Pelota para la U de Chile. Vamos, 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 muchachos. Vamos, Gula. Aparecen los azules. Viene Rosas. Mete el centro. ¡Deni! ¡Palo! Otra vez el palo. Después del partido en Brasil, otra vez el palo. Recupera la pelota Suazo. Juega el Colo. Toca atrás. Aparece Barroso. Cambia todo para Opaso. Vuelve atrás para Zaldivia. La presión de la U, pero de momento la sigue teniendo el Colo-Colo. Viene la pelota, aparece Suazo, la toca para Morales. Recupera Lucientes. Y viene la contra con Rosas. Tócala, aparece Deni. Deni todo tuyo, cámbialo todo. Aparece Enrique. Salva, aparece el gol. Cuando lo buscábamos, es muy bien para la confianza, lo hace Leiva. ¡Qué calidad! 1-0 gana la U de Chile. 1-0, el Colo está abajo. Cuánta calidad de término, ¿eh? Qué partido, hermoso partido que empieza, pero cuidado que queda mucho. El Colo es un habituado, ¿eh? Para dar las hazañas, para ganar los partidos cuando menos se les espera. Y viene la pelota con Valdés. Aparece Morales. Recupera la U de Chile. Pelota para Deni. Deni para Enrique. Contra la defensa, contra Opaso. Opaso que vuelve atrás. Mete la pelota para Valdés. Recupera la pelota Carroca. Aparece para Enrique. Carroca otra vez. Mete la pelota Enrique. Va a centrar. Salva como puede la defensa. Aparece Leiva. Leiva que juega atrás con Carroca. Carroca para Leiva para Deni. Afuera. El capitán. El goleador venido de Europa. El 9. Estuvo cerquita para meter el segundo. La pudiéramos también dar a Leiva, Viene la pelota, arranca el arquero. Cabeza para recuperar la pelota, pero recupera Luciente. Toca para Leiva. Mete la pelota para Deni. Va Rosa. Rosa con la pelota. Rosa. Centro. Enrique. Defensa y portero. Muy bien empezamos este partido. Se nos da las oportunidades. Más espacio Carroca. Si pasaba la pelota, ¿eh? Si podía transmitir el cuero. Y debe venir a Colo. Uy. Muy bien la defensa. ¿Eh? Cuidado con la pelota. Leiva. Toca la pelota Leiva. Sigue para Monpin. ¿Dónde sale Monpin? No sé. Qué nombre más raro. Viene la pelota.
Sigue Caroca. Leiva. Mete para Denny. Denny vio Rosas. Rosas dentro del área. Rosas. ¡Gol! El segundo para la U de Chile. Un golazo clavado. 2-0 le está ganando la U de Chile. Volvió la letal U. Volvió el equipo que siempre cuando la tiene la mete dentro. 2-0 le está ganando la U. 30 minutos. Y el Colo-Colo, de momento, no nos hizo ni daño, ¿eh? El derby. Oh, qué hermoso derby. Para el ánimo, para los jugadores, es muy importante ganar así, ¿eh? Y lo que es muy importante para el técnico, que la unidad B da este salto de calidad en un partido tan grande. Viene la pelota, la toca Caroca, sigue con Leiva. Leiva la mete para Rosas. Rosas mete la pelota centro. ¡Oh! Salva la defensa. Sencillo, tranquilo, siempre con la pelota metiéndola arriba. Contra Denny, recupera la pelota Denny, mete para Enrique, centro, no puede ser, teníamos la oportunidad para meter el tercero, y sale a la contra el Colo, pero recupera Rosas atrás, casi no la robaron, viene la pelota, pero se recupera el Colo, muy bien Valdivia, la toque increíble. Y viene la pelota con Valdés. El capitán Valdivia. Viene la pelota, sigue presente. Recupera la U. Mete para Denny. Denny para Rosa. Rosa. Gol. El segundo del día para él. El tercero para la U. Se los van a comer. 3-0. Increíble. Hermoso partido. Que lo está dando todo. La U de Chile. La unidad B. El equipo segundo. El equipo bis. Muy bien lo que hacemos. 3-0, estamos ganando. No se podía pedir más. Después de esta derrota en Brasil, no se podía pedir más. Un equipo serio, que lo hace todo. Juega la pelota Dennis. Pausa. La pausa 3-0. La U ha sido letal, la U no perdonó. La U lo demostró todo. Pues 3-0 aquí ven. Muy letal somos. 6 veces pateamos, 4 al arco y 3 adentro. Muy letal. Y es muy bien. Vamos para el segundo tiempo. Arranca la pelota, mete Denny. Viene Leiva. Recupera la pelota Soissons. Aparece el ataque Paredes. Entró durante la pausa entonces. Viene Costa. Viene Costa con la pelota. Sigue Costa. Centro. Rechaza Campos. Recupera la pelota. Aparece Campos. Es todo ellos, ¿eh? Son todos al ataque. Viene la pelota. Centro. Rechaza la defensa. A veces hay que no buscar mucho. Viene Denny para Luciente. La toque para Enrique. Si llega hasta Leiva, estaba el cuarto. Viene Paredes solo.
Viene la pelota para Leiva. Mete para Denny. Denny para Rosa. ¡Saque! Y viene la pelota. ¡Uy! Casi la matamos. Casi se mete en un gol en propia puerta. Sigue la pelota. La toca la vez. Van arriba. Mete Pavés. Llega primero al arco. Mete para el portero de Paul para Campos. Uy. Roban a Lucientes. Falta de Paredes. Falta de Paredes. Gracias Dios. Gracias. Por fin el árbitro pitó una falta. Para nosotros. Viene la pelota. Juega Echeverria. Uy, cuidado, nos la roban. Alarcón. Viene la pelota con Campos. Toca para Carroca. La frescura también cuenta mucho, Creo que la frescura también cuenta mucho. Viene la pelota. Uy. Balón para Suazo. Suazo mete la pelota. Recupera Suazo. Centro. La tuvieron ellos. Dios mío. Estábamos para nada, ¿Cómo? Es increíble. Hicimos una primera parte bárbara. Y ahora no estamos dando una. ¿Cómo puede ser? Que aparecen tanto ellos? Hicieron otro cambio. Aparece Denny con la pelota para Luciente. Abre. Llega hasta Enrique. Centro. Arquero. Viene la pelota con Costa. 3-0 gana la U de Chile. La unidad B de la U de Chile. Sigue la pelota con Campos. No. Aparece el Colo-Colo con la pelota. Barroso. Tiene la pelota Gutiérrez. Mete la pelota, pero reaparece la U de Chile. Estamos maestro del partido. Uy. Vaya choque. No dijo nada el árbitro. Sigue la pelota con Paredes. Mete Paredes. Aparece Suazo. ¡Palo! Recupera Costa. Vuelve atrás. Viene el Colo-Colo. Pero se salva la U de Chile. Y a la contra Enrique con Denny. Mete la pelota el 9 para Enrique. Sigue la pelota, Enrique. Mete para Leiva. No llegará Leiva. Aparecen ellos. Recupera la pelota. Viene Paredes. Quedan 15 minutos. Suazo con la pelota. Sigue Suazo. Aparece Gutiérrez. Falta, dice el árbitro. Bueno. Hice un quite increíble, pero el árbitro dice falta. Vamos a hacer otro cambio. El goleador del día, porque no quiero que se lesione, se va. Vamos a mandar a quien otro fuera. Luciente, gracias, pero te vas. Aparece Buñuel, el niño de la cantera. Y bueno, el capitán también, ¿no? Vamos a dejar que descanse. 3 cambios en 1. Si eso no es ser atrevidos, no sé. Ellos también hicieron un cambio. Pone la pelota Valdivia, aparece Paredes. Vuelve atrás el 7, vuelve atrás de la estrella, viene Pavé. Sigue la pelota para ellos, chuta. Atrapa de Paul. ¡Qué porterazo, Viene la pelota. Uy, la perdimos. Vienen ellos. Falta, dice el árbitro. Basta de falta, señor árbitro. Basta, por favor. De una vez, deja que la pelota rueda. Viene la pelota. La sigue tocando el Colo. Recupera la pelota.
Mete para Torres. La pega de Torres. Viene Valdivia. Valdivia para Isaurralde. La metió afuera, pero pudo ser adentro, ¿eh? Pudo ser adentro. Gracias, Isaurralde. Gracias. Y va a meter adentro el arquero. Hicimos un floro segundo tiempo, ¿eh? Así no se puede ganar partidos. Hicimos un floro segundo tiempo. Viene la pelota para Torre. Pero bueno, fuimos tan excelentísimos en el primero que ellos también habían que cerrar cosas, habían que mejorar. Y viene la pelota. Bien. El 22 es el campus ese es increíble. Viene. Me la roban. Tanto Flores tiré que me la robaron. Viene la pelota. No hay nadie ahí, ¿eh? No hay nadie con Costa. Aparece la defensa sólida. Viene la pelota con Enrique. No puede más Enrique, ¿eh? Aparece Campo López. Campo López mete para Leiva. ¿Qué tienen que no llegan a dar a Leiva la pelota en muy buena situación? Se va a terminar el partido. Se va a terminar el partido. Queda 10 segundos. Quedamos con la pelota. Y se acabó. Nos quedamos con la ida. Ganamos al Colo-Colo 3-0 en la ida. Se nos va a hacer muy interesante la vuelta. Ahí en casa. Tendrá que venir el Colo para buscar su clasificación. Y ven y nos meten, pero muchos hacen la hazaña. Lo que quiere decir es que teníamos una defensa increíblemente mala. O vamos a estar en la final. Y ganó la Católica frente a Antofagasta. De momento la final será contra la Católica. Otro derbi. Otro derbi. Un clásico universitariano. Sería muy bien. Así que, como les diré, señores, acabamos de ganar. Somos felices, por eso danle al dedito arriba. Compartan el video. Activen la campanita y suscríbanse. Para que así no les falta ni nada. Y los amo y les veo en un próximo video. Chao.